La Escuela de Relaciones Humanas, o también llamada Comportamiento Humano, fue desarrollada durante los años 50 y 60. Esta escuela consiste en la actualización de las diversas teorías de las relaciones humanas dentro de las organizaciones y toma elementos del estructuralismo, tales como la relación entre organización productiva y ambiente social. También esta teoría analiza a las personas y su comportamiento en forma individual, basándose en que la motivación mejora la productividad de la empresa. La escuela o teoría del neumano-relacionismo se opone a la teoría clásica que presta atención al comportamiento humano. Se considera una continuación de la teoría de relaciones humanas. El aspecto más importante de este enfoque se encuentra en el desarrollo de técnicas y procedimientos más sofisticados para el control de las relaciones humanas que se producen dentro de una organización productiva. Entre algunas de sus ventajas tenemos que reconoce un mérito y eso ayuda al trabajador a sentirse importante. La comunicación es lo que predomina al analizar el comportamiento grupal. A las personas no les debe importar los problemas que el otro tenga en el momento laboral. Eso no se externa como comunicar, se refiere al diálogo y a la colaboración del trabajo en equipo. Visualiza la diversidad de la gente, por lo que no puedes tratar igual a todos. Hace sentir al trabajador capaz, no inútil, que sienta que en verdad aporta algo y no solo es un utensilio. Su propuesta para una mejora de la productividad fue la satisfacción, los incentivos y la motivación intrínseca de los seres humanos. Las características de esta escuela es que contiene conceptos de la teoría de las relaciones humanas y del estructuralismo, aunque de forma actualizada. Presenta una mayor sofisticación en las técnicas de control utilizadas para las relaciones. Se centra en aumentar la productividad de los trabajadores como base para aumentar la eficiencia. Defiende la imposición de objetivos como incentivo a la motivación y defiende una mayor participación de los trabajadores. Como ya sabemos, en todas las escuelas administrativas existieron personajes importantes cuyos personajes aportaron de sus conocimientos, puntos de vista y teorías. A continuación presentaremos 7 personajes. Uno de ellos es Frederick Herzberg. Yo soy Frederick Herzberg. Nací en 1923 y fallecí en el año 2000. Investigué los factores que influyen en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, y así establecí la teoría de los factores de motivación e higiene. Frederick Herzberg fue un renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas. Él nació el 18 de abril de 1923 y murió el 19 de enero del año 2000. Frederick Herzberg formuló la llamada teoría de los dos factores. En ella expone que existen factores que actúan en el comportamiento humano hacia el trabajo, donde la necesidad de progresar se manifiesta a través de la ocupación como fuente de desarrollo personal. La idea de Herzberg era producir condiciones satisfactorias en el ambiente del trabajo y evitar que se originen aquellas que sean insatisfactorias. Dicha teoría se basa en los siguientes aspectos. Factores higiénicos. Estos se localizan en el ambiente que rodea a las personas y abarcan a las condiciones entre las cuales desempeñan su trabajo. Esos factores higiénicos, por ser administrados y decididos por las empresas, están fuera de control de las personas. Los principales factores de este tipo son el sueldo, los beneficios sociales, la supervisión y o dirección de los supervisores, las condiciones físicas y ambientales del trabajo, las relaciones entre la empresa y los individuos que en ella trabajan, son factores de contorno que circundan al individuo. De acuerdo con las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, solo evitan la insatisfacción de los empleados. Por el contrario, cuando los factores extrínsecos son pésimos, provocan la insatisfacción de los empleados. Factores motivacionales. Esos factores están bajo el control del individuo, pues está relacionado con aquellos que él hace y desempeña. Los factores intrínsecos involucran los sentimientos de crecimiento individual, de reconocimiento profesional y las necesidades de autorrealización, y depende de las tareas que el individuo realice en su trabajo.
Otra vez dejan todo sucio y desordenado, así ni ganas de trabajar nada. Así limpio, así que esté bien, es como uno se siente a gusto trabajando. Buenas tardes, mi nombre es Abraham Maslow. Nací el 1 de abril del año 1908 en la ciudad de Brooklyn, Nueva York. Soy un psicólogo estadounidense y soy uno de los principales exponentes de la psicología humanista. Por otro lado, tenemos la jerarquía de las necesidades humanas propuesta por Abraham Maslow. Maslow fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense. En 1943, Maslow publicó su teoría sobre la motivación humana, en la cual sostiene que las necesidades son el motor del hombre. Con base en su teoría, jerarquizó dichas necesidades con este orden de importancia. El comportamiento humano, la mayoría de las veces, es determinado por causas que escapan al entendimiento y control humano. Estas fuerzas consistentes o inconsistentes es lo que se llama necesidades o motivos, y la motivación se refiere al comportamiento causado por las necesidades del individuo, orientado en función de objetivos que las satisfacen y consiste en fisiología. Dentro de ella se encuentra la respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar y de salud, afiliación, amistad, afecto e intimidad sexual, reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y por último, autorrealización, moralidad creativa, falta de prejuicios y aceptación de problemas. Yo soy Debbie McLaren. Nací en 1917 y fallecí en el año 1998. Propuse una teoría de 3 necesidades, que son la necesidad de logro, de poder y de afiliación. A continuación tenemos el personaje David Claes McLaren. Él nació el 20 de mayo de 1917 y murió el 27 de marzo de 1998. Fue psicólogo estadounidense, se destacó por su labor en la teoría de la necesidad. En 1962, este autor mencionaba que el desarrollo de los países industrializados se debía a factores culturales, como la ética protestante, agregando que los factores que motivan al hombre son grupales y culturales. Además, sostenía que hay 3 tipos de factores: el de realización, el de afiliación y por último, el de poder. Realización o logro. La persona desea lograr sus metas, aunque lo rechace el grupo. Afiliación. Están más interesados en establecer contactos cálidos. Deseo de poder. Las personas tratan de influir sobre los demás. Hola, Hola, ¿qué estás haciendo? trabajo pendiente. ¿Cuál trabajo? ¿El que la otra vez te había dicho que me lo hicieras? Sí, ¿Y por qué lo estás haciendo? porque es mi responsabilidad y tengo que hacerlo. ¿Algún problema? No, ninguno. Tú sigue haciendo tu trabajo. Ok. Hola, compañera. Hola, ¿Qué estás haciendo? no trabajo pendiente. ¿Dices que te ayude? Sí, por eso mira, chécate algo aquí y luego te voy a dejar unas cosas a ver si coincide con lo que me quieras pedir. Ah, ok, sí. Buenas tardes, mi nombre es Douglas McGregor, nací en el año 1906 y soy el creador de la obra denominada El lado humano de las organizaciones, donde denomino la teoría X y la teoría Y. Las bases de la teoría de Douglas McGregor. Nació en 1906 en Detroit.
Fue creador de las teorías X y Y, dos maneras excluyentes de percibir el comportamiento humano adaptadas por los gerentes para motivar a los empleados y obtener una alta productividad. Fue una figura ilustre de la escuela administrativa de las relaciones humanas, de gran auge en la mitad del siglo pasado, cuyas enseñanzas, muy pragmáticas por cierto, tienen aún hoy bastante aplicación a pesar de haber soportado el peso de 4 décadas de teoría y modas gerenciales. En su obra El lado humano de las organizaciones, describió dos formas de pensamiento de los directivos a las cuales denominó teoría X y teoría Y. Los directivos de la primera consideran a sus subordinados como animales de trabajo que solo se mueven ante el yugo o la amenaza, mientras que los directivos de la segunda se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. La teoría X. Esta teoría está basada en el antiguo prospecto del garrote y la zanahoria, y la presunción de la mediocridad de las masas. Se asume que los individuos tienen la tendencia natural al ocio y que, como en Negrito del Bate, la canción, el trabajo es una forma de castigo, o como dicen por ahí, trabajar es tan malo que hasta le pagan a uno, lo cual presenta dos necesidades urgentes para la organización: la supervisión y la motivación. Las premisas de las teorías X son: al ser humano medio no le gusta trabajar y evitar a toda costa hacerlo, lo cual da pie a la segunda. En términos sencillos, los trabajadores son como los caballos: si no se les expultea, no trabajan. La gente necesita que la fuercen, controlen, dirijan y amenacen con castigos para que se esfuercen por conseguir los objetivos de la empresa. El individuo típico evitará cualquier responsabilidad, tiene poca ambición y quiere seguridad por encima de todo. Por ello es necesario que lo dirijan. Este comportamiento no es una consecuencia de la naturaleza del hombre, más bien es una consecuencia de la naturaleza de las organizaciones industriales, de su filosofía, política y gestión. La teoría Y. En esta, los directivos de la teoría Y consideran que sus subordinados encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores resultados para la organización. Siendo así, las empresas deben liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. Las teorías X y Y de Douglas MacGregor describen los supuestos valores, actitudes de los gerentes, resultados esperados y factores negativos para su ejecución. Por conclusión, la teoría X examina al trabajador con condiciones, sin muchas responsabilidades y partidario a ser dirigido por los demás, mientras que la teoría Y sugiere que los trabajadores tienen iniciativa, responsabilidad, que es un ser cooperativo, goza al hacer su trabajo y es capaz de controlarse y dirigirse a sí mismo. Su teoría se centra en los valores del gerente para delimitar sus acciones y que éstas al final tengan un buen resultado. Oye, necesito que por favor te pongas a hacer el trabajo que te dije. Aunque sea, ahí lo hago. Gracias. De nada. Oye, ¿ya tienes las cosas que te pedí? Ah, sí, mira. Aquí están las que me pidió ayer. Y luego las que ahorita me pidió hace... Bueno, cuando llegué, aquí están también. Muy bien. Muy bien, gracias. Sí, de nada. Bye. Teoría Z de Strauss y Siles. Dicen que debido a lo radical de las teorías X y Y, se ve la necesidad de crear una teoría que equilibre a las dos anteriores. Quien logró esto es la teoría Z. Sus postulados son empleo a largo plazo, evaluación y promociones lentas, toma de decisiones colectivas y responsabilidad individual, trayectoria de carreras moderadamente especializadas, preocupación por el empleado y su familia. La gente quiere ser informada de lo que sucede en la empresa, a la gente le gusta sentirse importante. Y por último, quiere que se le tome en cuenta el trabajo que efectúa en forma bien hecha, reconociéndose. Yo soy Frances Laker, nací en 1903 y fallecí en 1981. Hice un
Conjunto de escalas cual y cuantitativas para evaluar el desempeño de un líder y así satisfacer a los miembros o colaboradores. El modelo de liderazgo de Rensselaer. Rensselaer, 1903-1981. Fue un educador y psicólogo organizacional estadounidense y es conocido por sus investigaciones sobre estilos de gestión. Este modelo consiste en un conjunto de escalas cual y cuantitativas para evaluar en forma homogénea en 4 jerarquías o niveles el desempeño de un líder y la satisfacción de los miembros o colaboradores. Rensselaer estaba convencido y había encontrado evidencia empírica para ello de que el tipo de supervisión que se basa en poner permanente presión sobre los subordinados, quienes a su vez están comprometidos cada vez más y más con subtareas especializadas, lo que refuerza la gerencia en base a tener permanentemente ocupadas a las personas. No es el más efectivo y eficiente. Este tipo de supervisión, al que Likert denomina supervisión centrada en la tarea, puede producir resultados medianamente satisfactorios solamente en el corto plazo y sus consecuencias disfuncionales dentro de su propio grupo de trabajo, como así también respecto de otros, y la organización como un conjunto se ha demostrado muy rápidamente, en lo que podría resumirse con una sola frase como: no hay nada más inútil que hacer eficientemente lo que no es necesario. Likert identifica un distinto tipo de supervisión que contrasta con el que está centrado en la tarea, al que denomina centrado en el empleado, así como Arnold en sus diversos trabajos de campo y de investigación muestra cómo el grado de control y de influencia no es un juego de suma, donde lo que uno tiene lo pierde el otro, y por lo tanto el superior puede ganar en poder e influencia dándole poder e influencia al subordinado. Likert llega a la misma conclusión seleccionando la variable centralizada y discriminando entre lo que es centrado en la tarea de lo que pone foco en las personas. Las personas no trabajan en las organizaciones, según Likert, sino más bien las personas son las organizaciones mismas. Algunas de las características de la supervisión centradas en los empleados son: ejercen un tipo de control general y no tan específico, ayudan a los subordinados para alcanzar mayor productividad, toman en cuenta la opinión de los subordinados, también los involucran en los cambios, se orientan más hacia los resultados que hacia los métodos y procedimientos, y establecen objetivos y metas de alta productividad que son alcanzables. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que la moleste, pero vengo a decirle algo. Fíjese que las máquinas, en especial hay una que está fallando constantemente y eso está haciendo que nuestra producción se vuelva más lenta y no lleguemos a la meta que nos pone. Pues por mi parte le recomendaría que las arregle o las cambie, o no sé cómo la ve usted. Sí, mire, qué bueno que me lo comento. Ahorita hablo con el encargado de mantenimiento y se lo mando por allá para que esté al pendiente y le diga cómo está ese asunto, y si no tiene arreglo, pues que me lo comunique lo más rápido posible para cambiarla, para que pues logren sus objetivos y no tengan ningún problema con lo que tengan designado. Ok, muchas gracias por ayudarme en este problema. No se preocupe, para eso estamos. Gracias y nos vemos. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Crisa Pérez. Nací el 16 de julio del año 1923 de la ciudad Newark, Nueva Jersey. Soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad Clay, y me dedico a estudiar al personal dentro de las organizaciones. Por último, tenemos a Chris Argyros, que nació el 16 de julio de 1923. En Personality and Organization, publicado en 1963, sostiene que el hombre ha sido educado en Occidente con criterios distintos de los que las organizaciones le exigen. Hay, por lo tanto, un desajuste en el comportamiento humano. Se dedicó este autor a estudiar al personal que trabaja dentro de la organización, concluyendo que el individuo ha sido educado en
forma diferente a lo que se le exige en la organización, por lo que al ingresar en ella existe un desajuste en el comportamiento. Demuestra la incongruencia o falta de relación entre lo que se aprende y lo que se ejecuta. Se educa a la gente para que dirija y cuando ingresa a la organización se le pide que se subordine a las reglas. Se le educa para que sea una persona activa y cuando ingresa a la empresa se le exige que sea pasiva o que su actividad esté dentro de los límites. Su obra Personality and Organization analiza el desajuste entre la educación recibida y la actividad empresarial. ¿Cómo ha sido el trabajo? Pues yo siento que voy bien para lo que me enseñaron. Ajá, ¿te acuerdas? No, mira, aquí te equivocaste. Es que no tienes por qué hacerlo así, o sea, es más fácil que hagas esto y se facilita más, ¿sabes cómo? ¿Sí, lo entendiste? Sí, es que como me enseñaron de otra manera y aprendí de otra manera. Ok, no, sí está bien, no te preocupes. Y aquí también es prácticamente lo mismo lo que tienes que hacer. Y está muchísimo más fácil que como lo estás haciendo. Sí. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Cualquier duda me dices. Sí. En conclusión, la escuela Neorelaciones Humanas se considera la continuación de la teoría de las relaciones humanas. Analiza a las personas y su comportamiento en forma individual. La escuela o teoría de neorelaciones humanas, o también llamada teoría de comportamiento humano, se considera una continuación de la teoría de las relaciones humanas, a la cual critica junto con la burocracia porque consideró que nunca trató al factor humano en forma individual. El enfoque de esta escuela consiste básicamente en considerar las relaciones en el ámbito organizacional como el factor relevante para administrar las organizaciones con eficiencia y productividad adecuada. Para la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral, es importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento es causado, motivado y orientado hacia objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de la motivación, el administrador puede operar estos elementos a fin de que su organización funcione adecuadamente y los miembros de ésta se sientan más satisfechos y logren su realización en tanto se controlen las otras variables de la producción. En sí, esta escuela lo que busca es la motivación del personal, la productividad del trabajo, la eficiencia en ello, buenos líderes y relaciones laborales. Are you drunk enough? Now